de SNOMED-CT sería una terminología porque se encarga de términos clínicos, ¿verdad? SNOMED-CT ve todo lo que sería la codificación para diferentes términos clínicos, para ver no solamente la parte de enfermedades, sino diferentes conceptos que puedan generar ambigüedades, ¿verdad? Generalmente el léxico médico es así, puede llamar de múltiples maneras un hallazgo y más dependiendo del idioma también se puede complicar. Digamos, en el español tenemos muchas maneras de llamar un concepto. Es bastante florido el idioma, entonces en ese caso parte de la terminología ayuda, porque lo que hace es codificar, ¿verdad? Los conceptos, y de esa manera vamos a tener diferentes formas de escribir algo, pero al final haciendo referencia al mismo concepto. Luego hay otros tipos en general serían vocabulario, por así decirlo. Está el LOIN, que es para pruebas de laboratorio. Le da nombres y códigos a las diferentes pruebas y los resultados, que en el lado de laboratorio también esto es bien extenso, porque las pruebas de laboratorio arrojan una gran cantidad de valores, pero cada tipo de prueba va a poder variar en los diferentes valores que va a llevar internamente. Todo eso se estandariza por medio de LOINC y luego ICD-10, que es la clasificación de enfermedades. Eso ya más que todo es como el SNOMED lo codifica, pero luego el ICD-10 clasifica la enfermedad y ya lo puede entregar para sistemas de reporte, para poder llevar estadísticas o análisis. Ahí ya se usa el ICD-10, ¿verdad? Para luego de manera uniforme llevar una clasificación real de qué enfermedades son las que se tenían. Entonces eso es la parte de la semántica. Y aquí es donde se vuelve como bastante complejo, ¿verdad? Luego, eso sería como un ejemplo, ¿no? Con respecto a SNOMED-CT. Como les digo, es el más global, por así decirlo, porque SNOMED-CT le da códigos a múltiples conceptos, no solo la parte de clasificación de enfermedades, sino que a varios conceptos clínicos. Entonces, aquí veríamos siempre el mismo tema, ¿verdad? De que ante un hallazgo le tenemos diferentes maneras de decirlo, pero tiene el mismo significado. Entonces, SNOMED-CT le va a entregar una codificación y además de eso le da este tipo de ranking, ¿verdad? Porque si se lleva ese control de cuál es el más utilizado, entonces se tiene ante un tipo de trastorno, cuál sería el término preferido y el segundo y los diferentes aceptables. Sin embargo, al final representan el mismo código, que es en sí ya el propio concepto, ¿no? Luego de eso, tendríamos la parte que es la organizativa, y en este caso ya serían políticas y regulaciones y procesos. Aquí ya sería eh, el tema de, como les decía, políticas, regulaciones y procesos para garantizar el uso efectivo de la interoperabilidad. Entonces, en este caso, eh, ya son este tipo de políticas que nos exigen que se cumplan ciertas lineamientos, ¿verdad? Por ejemplo, con el de la seguridad y confidencialidad de los datos clínicos, Estados Unidos usa esta, que es la IPA, y la Unión Europea el GDPR. Entonces, dependiendo del ambiente en el que estemos, así se van a adoptar estos diferentes modelos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros todavía tenemos una normativa como tal, pero ya en algunas, digamos en las licitaciones, algunas están pidiendo esta, ¿verdad? La IPA. Generalmente nosotros nos apegamos más al modelo de Estados Unidos, así como con los equipos, como que estén con el clearance, con el aval de la FDA. Entonces, igual buscamos que utilicen estos estándares normativos con respecto a Estados Unidos, porque entonces IPA es una de esas.
Y luego también el HL7, que eso lo vamos a ver más adelante, eh, tiene una evolución, por así decirlo, que es el FIR, y es lo que se busca que actualmente se utiliza. Ya lo vamos a ver más a detalle, pero FIR ya se encarga no solo del mensaje para transmitir la información, sino también de darle estructura a los datos que se van a intercambiar, ¿verdad? O a interoperar. Entonces, esto ya sería como a nivel de organizaciones, de sistemas de salud, ¿verdad? Ya normativas y regulaciones. Luego, los estándares nos dice que serían normas, protocolos para garantizar el intercambio seguro, eficiente y preciso de los datos. Entonces, aquí ya estos diferentes estándares van a entrar a tomar acción en sus diferentes campos, ¿verdad? Por ejemplo, del lado de imágenes, que es el PACS, que es el almacenamiento de imágenes, se va a utilizar el estándar DICOM para las imágenes. Es lo que veíamos en el laboratorio, ¿verdad? Los visores DICOM son los que permiten abrir el formato de imagen DICOM. Los packs son los almacenamientos para esas imágenes. Y ambos utilizan el estándar DICOM. Se va a utilizar del lado de los servidores y del lado de los equipos médicos de imágenes. Luego de ya procesar la imagen, van a tener que encapsularla en el formato DICOM, transmitirla. Y luego del lado de los diferentes sistemas en laboratorio, generalmente van a trabajar con HL7, aunque los equipos también pueden trabajar con otros estándares de comunicación. Hay uno que se llama STM, también lo vamos a ver en cada área. Y los dispositivos médicos MDI, monitores, también trabajan HL7. Y el tema de los expedientes, que van a poder trabajar no solamente con los estándares de médicos, sino que también con, bueno, con las clasificaciones, terminologías y con los estándares de intercambio de datos informático. Aquí una tabla viendo los principales, ¿verdad? Porque realmente lo que más se usa es HL7 y DICOM. Con respecto al intercambio de información clínica por medio de mensajes, HL7, eso es lo que se usa para el intercambio de datos clínicos y administrativos. Imágenes, como les decía, todo lo que lleva imagen médica va a utilizar DICOM. Luego las APIs modernas, que ya sería los puntos de conexión con diferentes sistemas informáticos, eso se hace por medio de JSON y quien se encarga de eso a nivel médico es FIR. FIR es un componente de HL7. Entonces, si les interesa esta área de informática médica, HL7 tiene cursos y certificaciones, ¿verdad? Y eso, si uno quiere como meterse más, puede ser como una de las metas, ¿verdad? Que realmente aquí en el país, por ejemplo, no tenemos a nadie con certificaciones en este nivel. Creo que el nivel LATAM, lo más cerca que hay gente con ese nivel es Argentina, México, creo. Pero bueno, luego, con respecto a terminología, les decía la parte es no CT, que esto es codificación de conceptos clínicos para un lenguaje común. Entonces, en esta siempre, es una terminología clínica extensa para conceptos de salud. No solamente las enfermedades, que eso, la parte de enfermedades se la deja a ICD-10, y para el laboratorio está LOINC. Igual hay otros estándares más, estos serían como los más conocidos. Y en sí, los que se manejan más entre sistemas serían estos dos. Y la idea es que hoy poco a poco se logre que todo trabaje con FIR, pero ya lo vamos a ir viendo. Ok, entonces aquí vamos a ir viendo cada uno de los estándares de manera conceptual, explicar qué son y luego de manera práctica con cada uno de los diferentes sistemas de las diferentes áreas, imágenes, laboratorio, dispositivos médicos. Vamos a ir viendo ya mensajes o usos propios de cada uno para que quede más claro.
No sé si hasta el momento tienen dudas. Yo creo que no. Gracias. Este, vaya, HL7, como les decía, es para intercambio de información clínica. Entonces, HL7 es un conjunto de, de, de estándares, ¿verdad? Para facilitar el intercambio electrónico de información clínica. Utiliza notación formal del lenguaje unificado, UML, y un metalenguaje extensible de marcado con etiquetas que es XML. Eso lo vamos a ver al final, más a detalle, la parte de UML. Ya en la primera práctica, más o menos lo usamos para ver la parte del diagrama de entidad-relación de la base de datos. Y XML también, que es otro, se le llama metalenguaje porque es de marcado con etiquetas similar a HTML. Se trabaja en las páginas web. Y eso es lo que utiliza HL7 normalmente, ¿verdad? Fue creado en los años 80, se utiliza en hospitales, tiene diferentes tipos de mensajes según diferentes funciones o comunicaciones que pueden haber en los sistemas hospitalarios. Y lo que les decía, utiliza formato delimitado por tuberías, pipes y segmentos identificados. Entonces, cuando vean este tipo de estructura que lleva los pipes, es que lo que tiene enfrente es un mensaje HL7. Ya vamos a ver estos diferentes tipos. Entonces, los diferentes sistemas, el HR, GIS y LIS, deben de tener la capacidad de encapsular su información que quieren transmitir por medio de HL7 y de esa manera intercambiarla al sistema receptor, ¿verdad? Entonces, de esa manera se asegura que la información se intercambie de manera efectiva. ¿Qué es lo que pasa en los ambientes reales que nos vamos a encontrar? Que van a haber sistemas propiamente médicos como un LIS, un RIS, un PACS, los diferentes sistemas de salas de prestaciones de monitoreo de signos vitales, y que ellos generalmente van a hablar HR7 o estándares médicos, DICO, pero esa información generalmente se va a necesitar en los sistemas informáticos como tales, ¿verdad? Que el GIS generalmente, como les decía, a veces nace del sistema de facturación del hospital, ¿verdad? De ahí parte. Entonces, generalmente estos no tienen módulos HL7. Entonces, de eso es de lo que se encarga la interoperabilidad, ¿verdad? Hacer los módulos que permitan que los sistemas se entiendan. Dentro de los mensajes que utiliza HL7 hay una gran cantidad, pero los más usados serían estos que les traigo aquí, ADT, que es el que se encarga de admisiones, descargas y transferencias, que es más que todo los datos administrativos del paciente. Los mensajes ADT se generan cuando vamos a hacer la creación de un paciente, actualización de sus datos, descargarlo, admitirlo, transferirlo a otra área, todo eso se hace por medio de mensajes ADT. Por ejemplo, los sistemas de laboratorio clínico, los equipos para hacer las pruebas de hematología generalmente tienen un lado, un canal que escucha ADT para que ahí le lleguen los datos del paciente, y luego otro lado que envía los resultados vía OR, que es el que se encarga de los resultados. Entonces así estaría ADT para todo lo que es datos del paciente. Luego está ORM, Order Message, que se encarga de generar las órdenes, ya sean de laboratorio, radiología, o las diferentes áreas que se requiera una orden médica para dar un estudio, o pedir algún tipo de prueba, se hacen por medio de un ORM. Generalmente el GIS manda un ORM al LIS cuando quiere una prueba de laboratorio, o al RIS cuando quiere una prueba de rayos X, se manda acá. La orden médica se manda por un ORM. ORU, como les decía, es el resultado. Todo resultado que se tenga se transmite por ORU. El resultado de imágenes va a ir ahí el informe del radiólogo con la ruta del PACS a donde está guardada la imagen,
del laboratorio clínico iría ahí el resultado completo con todos los valores de referencia y los valores que se han medido en la prueba, en la muestra del paciente. Y digamos en los equipos de monitoreo va a ir los valores en ese momento exacto de la señal del ECG, de saturación de oxígeno, van a ir los puntos, ¿verdad? Para que los sistemas de monitoreo los reciben y los van graficando en tiempo real y ahí van mostrando la gráfica. Y luego toda la parte de documentación se hace por medio de DFT. ¿Qué hace el DFT? Digamos el RIS, luego de que ya se hizo un estudio, se generó el resultado, hace un mensaje de DFT informándole al GIS todo lo que se hizo, ¿verdad? O sea, se imprimió una placa, se le imprimió el resultado, se le envió por correo, y todo eso ya lo entiende el GIS y lo pasa a su sistema de facturación y se cobra, ¿verdad? O se calculan los costos internos en los sistemas nacionales, ¿verdad? Que van a dejar simplemente el conteo, ¿verdad? De lo que se va haciendo para luego sacar ahí sus estadísticas. Entonces, esos serían los mensajes. Aquí iríamos viendo uno a uno. Como les digo, así nomás casi no hace tanto sentido, pero lo vamos a ir viendo dentro de cada sistema. El ADT, como les decía, para la parte de datos de pacientes. Ese sería un ejemplo de admisión. Entonces, el primer segmento MSH siempre lo van a llevar. Los mensajes HL7 siempre llevan MSH, que es donde identificamos quién es que lo manda, quién lo recibe, qué área, y la identificación del mensaje. Generalmente para identificar los mensajes, una práctica es que se pone la marca del tiempo, que sería la fecha, hasta acaba el año, mes, día, eh, horas, minutos. Bueno, podría llegar hasta segundos. Entonces, esa marca de tiempo ya nos garantiza que ese mensaje queda registrado y no se va a repetir con otro. Generalmente así se almacena y la fecha en HL7 usan este formato. Por eso es bien importante tomar en cuenta el tema de los formatos. Generalmente los sistemas puros HL7, si le mando una fecha a otro formato, en el que sería como el que usamos normalmente, día, mes, año, complejas, no lo admite, tiene que hacerse la conversión para que vaya así. En cambio, DICOM no lo usa así, entonces todo eso es lo que se tiene que ir viendo dentro de los motores de integración. Entonces luego viene el MSH, nos dice qué tipo de mensaje, ADT01, el ADT01 quiere decir que es admisión. Cuando es descarga, ADT02 y así se van clasificando. Luego nos muestra la versión de HL7 que usa, que es la 2.5, que es la más utilizada. Pero podría ser 2.3, 2.1. Dependerá de en qué año fue desarrollado el sistema y qué librerías le cargaron. Pero generalmente hay buena compatibilidad. Luego, tendrían diferentes segmentos que representan otro tipo de datos. Aquí ya nos dice EBN, información del evento. Vamos a clasificar los eventos. Y luego PID, que es otro importante, que la mayoría de mensajes lo van a llevar, porque siempre vamos a tener que identificar a qué paciente le pertenece, ¿no? Entonces, PID es el segmento activo de la información del paciente. Va a ir el ID, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, género. Y pues, se puede complicar más, ¿verdad? Porque en algunos casos llevan hasta la etnia, y en otros hasta la religión, todo eso puede ir, pues, dependiendo de los sistemas de salud, a veces lo piden para datos estadísticos o inclusive para las aseguradoras. A veces las aseguradoras son detallistas con respecto a lo que piden. Entonces, todo eso debe ir ahí. Se puede, se puede, se puede almacenar acá y va reflejado, ¿verdad? Luego, contactos del paciente, NK1, esto no siempre se usa, pero pues ahí va. Puede ir PB1,
con respecto a la visita y AL1 con respecto a las alergias. Entonces, toda esa información puede ir detallada. Y eso sería lo que es un ADT, ¿verdad? Como les decía, generalmente la ADT viene del GIS y va a ir a otro sistema ya de diferentes áreas y ahí tendría, por ejemplo, como les decía, todo se origina en el GIS y de ahí se distribuye a los demás sistemas. Entonces aquí veríamos los tipos, ¿verdad? El AD01 que es admisión, el 02 transferencia, 03 es alta o descarga, 04 registro del paciente, y así cada uno tiene un tipo de codificación según la función que se está haciendo, así es el mensaje. Luego con los ORM, si ven el segmento MSH se mantiene, PID igual, representan lo mismo, ¿verdad? Los datos del paciente, los datos del mensaje. Aquí nos indicaría ORM01, que es cuando se trata de creación de órdenes. Y la visita. Luego llevaríamos, estos son propios ya de los mensajes de orden, que es ORC y OBR, que ya nos llevan los datos relativos a la orden en el ORC y detalle de la orden. Aquí donde va a ir el número del estudio y los datos del estudio. Si ven aquí ya sería el hemograma completo, van los datos del médico referente, del médico tratante o del médico tratante, referente. Hay un tercero, no se llama, no, más adelante. Pero todos esos datos vienen porque esos van referidos, o sea, representan el estudio. Luego también puede ir de notas adicionales, en este caso. Para los exámenes de laboratorio es importante dejar el dato de cuántas horas es el ayuno. Entonces aquí ya igual lo puede originar el GIS, que requiere una orden de servicio de los diferentes sistemas de las áreas, ¿verdad? Servicio complementario, laboratorio, radiología, si va a mandar para UCI para que lo conecten a diferentes equipos. Y luego el ORU, que son los resultados. Igual, si ven, se repite MSH, PID, la visita. Generalmente estos tres, generalmente se van a usar. Luego, aquí también va relativo a la orden, el ORC y OBR. Y agregamos otro que es el de los resultados, son los mensajes OBX. Los segmentos OBX, perdón, resultados de observaciones. Aquí es donde van a ir los diferentes valores, en el caso de laboratorio, en el caso de radiología, aquí donde iría el texto, ¿verdad? Con con la lectura que ha hecho el radiólogo, ¿verdad? Donde ponen ahí, se observa, tórax normal, con todo lo que ha visto. En el caso de laboratorio, como esto lo generan los equipos directamente, aquí simplemente nos pone el tipo de valor que está usando, el rango de referencia y el valor, perdón, la referencia que es un rango y el valor medido. Y además de eso podría marcar si está, bueno, perdón, quien lo marca ya es el list, hace el cálculo para ver si está observado, o sea, si está fuera de los rangos de referencia. Generalmente en la boletita de resultados del laboratorio si nos viene, ¿verdad? Entonces, si es en un hospital o clínica donde tienen un sistema automatizado, todo esto es lo que ha pasado, ¿verdad? Desde donde le tomaron la orden, se generó el ORM, el ORM llegó hasta el equipo retornó un ORU con los resultados y eso luego llegó al LIS, se generó ya la interpretación de los datos y viene el GIS y le imprime, ¿verdad? O le manda eso por WhatsApp, por correo. Y luego el DFT, ¿verdad? Que como les decía, para lo que más se usa el DFT es para las informaciones financieras, para enviar datos de información complementaria para los sistemas de facturación, ¿verdad? Ahí pueden ir todos los insumos, o en sí directamente ya si está codificado cuánto es la facturación y cuánto es el costo total. Aquí decía los detalles, como una factura así, número de factura y detalle.
que es el número de factura, el precio total, o sea, el total de la factura, y luego el detalle es que va internamente dentro de toda la factura. Eso en los sistemas de facturación es así, ¿no? Entonces aquí ven, serían los diferentes detalles que va la consulta que le cobran tanto. Luego por el hemograma le cobraron 40 y la radiografía de tórax 10. Creo que es al revés, eso, pero igual. Y puede llevar parte de observaciones y los totales. Entonces, eso ya lo absorbe el sistema de facturación y le agrega los otros costos, ¿verdad? Asociados a, digamos, hospitalización, todo eso. Y ya le manda su factura. Este, luego, con respecto a HL7, hay una versión 3. La versión 3 ya no se basa en los mensajes separados por pipes, sino que usa XML puro como tal, que el XML se ve así. Si ven, es un tanto parecido al HTML, que van los tags, y el tag se debe de abrir y cerrar, igual. Eh, entonces, el HL7 versión 3 ofreció ventajas con respecto a la parte de semántica. El HL7 versión 2 es pura interoperabilidad sintáctica, ¿verdad? Porque son mensajes que se encargan de que la información se pueda intercambiar, ¿verdad? Es el mensaje como tal. Pero aquí ya da un poco más de significado, interpretación a conceptos, porque ya es más complejo el XML, ¿verdad? Sin embargo, este, aquí veríamos una línea de tiempo. En el 87 surgió el HL7 que empieza con la versión 2. Las versiones anteriores no fueron viables, fueron más que todo como de investigación y de pruebas, no lograron implementarse, simplemente fueron para ir haciendo diferentes pruebas. Pero ya lo que se utilizó en sistemas vivos, por así decirlo, que ya se comunicaban, fue de la 2.1. Luego se identifica la necesidad de un modelo más robusto por el tema de la semántica, y ahí ya aparece la versión 3 en Ring, Reference Information Model, y, y formateado sobre XML. Sin embargo, no ha tenido mucha recepción de utilización, ¿verdad? Actualmente lo que se usa es versión 2 para interconectar o interoperar sistemas, y ya toda la parte de semántica se ve por medio de las otras terminologías que les mostraba, de NumXT, Loink, y se dedica. Y para llegar más arriba se usa lo que es el HL7 FIR. Entonces esta realmente es bien raro encontrar lugares donde se utiliza. Y aquí el ejemplo, que es realmente los mismos datos, pero eh, formateados dentro de un mensaje XML. Luego iría DICOM, que como ya vimos en la práctica, es el que se encarga de todo lo que es imagen médica. Viene de Digital Imaging and Communications in Medicine, y se encarga de todo lo que sería crear, almacenar, transmitir, visualizar e imprimir imágenes médicas, ¿verdad? Junto con sus metadatos. Lo que pasa acá es que el archivo DICOM lleva tanto la imagen, los bits de la imagen, como información relativa al paciente, al estudio, a los equipos que lo han hecho, a, a los valores en medida, ¿verdad? El valor del píxel, porque en base a eso es que los píxeles DICOM pueden calcular y usar las herramientas de mediciones para cálculo también de dosis. Todo eso viene intrínseco, ¿verdad? En esa metadata. Flujo, ¿verdad? ¿Cómo se usa? Todos los equipos de imágenes médicas que vimos en la parte de instrumentación de imágenes médicas, luego de hacer toda la física y parte clínica para generar esa imagen, la van a transmitir por la red y la van a formatear como un archivo DICOM, formato DICOM. Se transmite a los packs o estaciones de trabajo. Estos lo reciben, lo almacenan y luego lo pueden transmitir, ¿verdad? Para que a través de los visores, como el que vimos en la práctica, claro, ya los que usan los médicos como tal, son visores clínicos, ¿verdad? Que tienen
monitores de grado diagnóstico. Eso lo vamos a ver más en la parte de PACS. Pero en sí es un visor DICOM donde ya se accede a la imagen y a toda la data que viene, a la metadata, y ya se hacen las diferentes herramientas de procesado de la imagen para ver los diferentes hallazgos clínicos, y los médicos hacen su interpretación. Entonces aquí, importante saber que el archivo DICOM lleva la imagen y lleva los metadatos, y que todo va identificado por una serie de identificadores únicos que se generan con un formato específico que viene estipulado por el estándar DICOM. Entonces, es independiente del fabricante, que esa fue una de las razones por la que nació, eh, para que los diferentes equipos médicos se comuniquen, no importando cuál es su fabricante, qué marcas son, es interoperable, ¿verdad? Por lo mismo que estamos viendo acá, es seguro, y es un estándar, ¿verdad? Se utiliza a nivel mundial con diferentes marcas, diferentes equipos. Entonces, otro dato importante con respecto a DICOM es que nos define dos cosas: el formato de archivo y el protocolo de comunicación. Él trabaja dentro de hasta el nivel de la capa 7, ¿verdad? El modelo OSI, o sea, llega hasta la parte de aplicación. Pero sí define protocolos de comunicación porque los objetos DICOM se van a compartir en las redes, ¿verdad? O sea, se van a transmitir de un equipo a otro, de un equipo es el PAC, de una estación a otra, se van a transmitir vía internet a los portales o páginas web donde los pacientes acceden a sus resultados. Entonces, todo eso viene definido en su protocolo de comunicación. Entonces, en la parte de definición del formato es lo que les decía, que es un formato de archivo que lleva los píxeles de la imagen, los metadatos, viene identificado por medio de los UIDs. Si no se generan esos UIDs en el archivo DICOM, no lo van a aceptar los otros equipos o modalidades. Ese es otro concepto de DICOM. Cuando trabajamos con DICOM en el equipo de imágenes, se le llama modalidad. Cuando dicen modalidad, se refieren, ya puede ser un TAC, puede ser una resonancia, un rayos X, ultrasonido, densitometría ósea, todo lo que genera imagen es una modalidad dentro de una red DICOM. Y al final son redes TCP/IP, ¿verdad? Pero trabajando con la comunicación. Esa es la modalidad, genera la imagen, viaja por la red por medio del protocolo y ya se almacena en el PAX y luego lo accesamos por medio del visor, ¿verdad? Aquí trabaja DICOM, aquí trabaja web. El PAX es el que se encarga de manejar los dos formatos: web para publicar esos dos visores, DICOM para comunicar con las modalidades. ¿Qué necesita para comunicarse acá? Como ya nos acordamos de la materia de redes, ¿verdad? Una red TCP/IP va a necesitar un IP y un publicado de servicio que recibe imágenes. Y además lleva otro dato que es el identificador DICOM o Application Name Title, que es un nombre que se le da a la modalidad en la red DICOM. Modalidad 1. Que trabajen en imágenes, como recomendación, siempre tengan listas, o sea, una bitácora de sus modalidades, del AEC, el IP y puerto, porque cualquier emergencia uno lo van, no están en la mano, quita tiempo andarlo buscando, ¿verdad? De máquina a máquina. A veces las licencias de servicio se vencen y uno estar buscando los pasos, o sea, mejor tener todo esto bien documentado. Y si la modalidad da lugar a modificar el AET, colocar un AET que permita identificarlo en la red. Por ejemplo, eso, modalidad 1, rayos X1. Bueno, rayos X más permitiría identificar más, porque digamos que es un hospital con 3 salas de rayos X, la sala 1, sala 2, sala 3, ¿verdad? Rayos X1, rayos X2. Lo importante es darle nombres que nos permitan ya, desde que lo vemos, identificarlo. Si no, se genera problema. Y otra cosa que no hay que permitir, que a veces se da, ¿verdad? En un hospital compran dos equipos por el flujo que tienen del mismo modelo
Entonces, de fábrica le va a venir con el mismo AET. No le dejen el mismo AET, ¿verdad? Porque eso da lugar a confusión, a pesar de que va a tener diferente IP. Pero ya para estar haciendo pruebas o cualquier cosa, es mejor tenerlo más organizado, ¿verdad? A veces uno va a hacer pruebas de servicio de manera remota, entonces esto les ayuda bastante, tener bien organizado esta información y darle nombres que le permitan identificar. Si le permite el software, hay software que ya los traen como quemados. Ahí ya no. Luego, eso es lo que se usa para que se comuniquen y van a tener diferentes funciones. Que eso ya es parte de lo que define el estándar DICOM, ya como protocolo de comunicación. Cada función va a accesar diferentes objetos DICOM que se encargan de ejecutar esa función, ¿verdad? Por ejemplo, la más básica se llama DICOM Echo, sí, Echo, que es un ping, pero a nivel de DICOM. ¿Se acuerdan que hacía el ping en las redes TCP/IP? Confirmaba la comunicación. Cabal, que hay conexión, ¿verdad? Entonces, a nivel de DICOM está el CIECO que se encarga de saber no solamente que responda al IP, responda a nivel de DICOM. Entonces, esa es esta función. Luego están las diferentes específicas según el flujo. Por ejemplo, la más usada es Store, que se encarga de storage, o sea, de guardar imágenes en un PAX o en una estación o en un visor. Si vieron el visor que usamos en la práctica, permite que le hagamos store, o sea que si tuviéramos, bueno, tenemos ahí el ultrasonido, vamos a probarlo también. Le vamos a enviar del ultrasonido y va a recibirlo. Eso está usándolo por medio de la función store de Icon. Y luego está la otra que se llama Query Retrieve, que es buscar y recibir o adquirir. ¿De qué se trata eso? Que vamos a consultarle al PAX qué imágenes tiene y si está la que nos interesa la podemos adquirir. Eso lo hace por medio de eso. Luego estaría Modality Worlist, que esto ya es para el flujo y esto es lo que los sistemas sean integrados o interoperables. Y el Modality Worlist lo que da es que los datos que vienen de los mensajes ORM se los manda a las modalidades y ahí ya vienen todos los datos del paciente, estudio, y ya no tienen que volver a ingresarlo en las modalidades, sino que ya viene de ahí. Entonces, de esta manera la información queda integrada. El MPPS es como una herramienta más del Modality Worlist que se encarga de ir eh, detallando todo el proceso de la toma de una imagen, digamos, un técnico puede ir detallando ahí eh, este, que, qué diferentes insumos se usaron para el estudio, ¿verdad? Que puede ser, no sé, el uso de jeringas, medios de contraste, todo lo que se va usando paso a paso, se establece ya en los protocolos de cada toma de estudio y eso se detalla y luego eso puede servir para sistemas de facturación o para medir los tiempos al técnico en cuánto se tarda en hacer una placa con respecto a otra y llevar ahí productividad, todo eso. Entonces esto ya es MPPS. Generalmente casi no lo implementan, es bien difícil porque hay que ir mapeando procesos y ponerse de acuerdo entre fabricantes, distribuidores, entonces es bien complicado, ¿no? Yo hasta ahora no he visto un hospital, bueno, aquí en Centroamérica, ¿verdad? Que lo implemente todos, así por medio de MPPS. Pero de eso se encargan, irían más como relativo al flujo, esos dos, y luego print, que es para mandar una impresión, ¿verdad? Que hoy en día es parte de los retos por medio de los diferentes sistemas nuevos que están haciendo, como los portales de pacientes, el acceso a los diferentes packs, es que ya no se imprima, ¿verdad? Es la idea de que en algún momento ya no se van a imprimir placas, sino que todo se envía digital, pero la función está ahí, ¿verdad? Y era para eso, para mandar la impresión, pero no una impresión en papel, sino la impresión a las impresoras láser de placa, la radiológica. Entonces, algo así es que está Icon. No sé si tienen dudas. Todo claro. Y Ah, claro que
Ok, gracias. Vaya. Luego les decía de FIR. Eso es FIR. ¿Qué es FIR? Viene de Fast Healthcare Interoperability Resources. Entonces, la idea aquí, el concepto es esto, el FAST, ¿verdad? Y la idea de que aquí la manera de interoperar sea más rápida, porque ya no se utiliza HL7 o cuestiones propias de sistemas médicos, sino que utilizamos API REST. ¿Se recuerdan que lo vimos? La manera de cómo comunicarse por medio de API REST, que ya son estructuras o métodos informáticos y objetos JSON. Entonces ya aquí la idea de FIR es que los sistemas médicos puedan comunicarse con otros sistemas de otras áreas sin necesidad de hacer esa traducción de HL7 a XML o a JSON, sino que todo se comunica de una manera más fluida y por eso sería más rápido, ¿verdad? Pero no solamente es definir el camino, sino que la estructura. FIR, además de permitir comunicarse por medio de RESTful, de API REST, y objetos JSON define la estructura o perfiles para esos recursos de cómo los datos se van a almacenar. Por ejemplo, les decía que la base de datos que les di de modelo para el HR y la que vamos a estar usando en las prácticas está basada en FIR, o sea, no es un sistema FIR, porque el sistema FIR como tal es un servidor FIR que está entre los diferentes equipos y puede oír comunicaciones puras de informática, de API REST y JSON, y puede también interpretar con respecto a mensajería HL7, ¿verdad? Normal. Es como un intérprete, ¿verdad? O como un monitoreo que está ahí viendo que toda la información esté fluyendo de manera correcta. Entonces, no solamente define esto, sino que se encarga de definir la estructura de los datos. Por ejemplo, las tablas que hemos creado vienen basadas en FIR. O sea, como les digo, no es un servidor FIR, sino que están basadas en FIR. ¿Qué es eso? Que el objeto paciente lo hemos construido basándonos en los recursos que establece FIR. Porque no es solamente que se comuniquen bien, sino que si de un sistema a otro me llega el objeto paciente, pero en uno vienen apellidos y nombres en una sola cadena y en la otra vienen separados, no se van a comunicar. Aquí sí nos dice que tiene que ir el nombre, pero dentro del nombre subdividido entre lo que son apellidos y lo que son eh, nombres propios. Créanme que esto es un gran problema en nuestro ambiente, ¿verdad? Más porque usamos bastantes nombres, ¿verdad? Y también están los sufijos, o también eso de que algunos nombres llevan de, y entonces se vuelve complejo esta clasificación. Entonces, si no está bien organizado, tanto en la estructura de la base de datos como en los formularios que lo reciben, esto se puede complicar. Entonces quedan los nombres que se cortan, no, o al final no se reciben, ¿verdad? Porque no llega el mensaje con la estructura correcta. Entonces, Phil define eso. Es de HL7 también, como les decía, HL7 se encarga de eso. Aquí estaría otra vez viendo un poco de los recursos, cómo se organizan y cómo se hace la comunicación es por medio de RESTful, por medio de URL, pues la comunicación web, por medio de ya sea un GET, POST, PUT. Todo eso lo vamos a volver a ver. Bueno, en este laboratorio ya lo vamos viendo, ¿no? Sí. Para que se recuerden. Y porque al final así es como se comunican estos sistemas, ¿verdad? Entonces aquí sería un ejemplo y vamos viendo desde la información del paciente, la observación, que aquí serían resultados de laboratorio, un diagnóstico y un estudio de imágenes. Entonces cada uno de ellos tiene diferentes recursos FIR. Entonces en este caso veríamos el recurso de tipo paciente. Como les decía, es el objeto que más se va a utilizar en informática médica, siempre va a existir el objeto paciente, la tabla paciente, entonces FIR define su recurso paciente. Entonces el recurso paciente en FIR está definido que lleve siempre un ID, el name, pero como les decía, debe ir separado, family name y given name, la fecha de nacimiento, el género, y definen, ya vamos a ver los perfiles en otra diapositiva, definen los mínimos, en este caso podrían ser solo mínimos
Y luego los que pueden ir agregados también para darle más significado al recurso. Luego veríamos con respecto a un resultado, está el tipo de recurso, observation. Si se recuerdan, ahí después pueden revisar, su base de datos está definida. Tienen el recurso paciente, el observation, creo que deberían de tener el imagine study, no recuerdo, pero lo pueden confrontar y van a ver que cada una de las tablas equivalen a un recurso FIR. Con esa idea fue hecho. Y que en sí FIR ha sido definido con las mejores prácticas, porque realmente, como les decía, solo superar aquí la parte del nombre del paciente y ya, porque hay sistemas que traen el paciente, el nombre, como una sola cadena. Entonces ahí identificar apellidos de no de complicado. En cambio aquí ya viene esta buena práctica. Además de otra, porque aquí en la diapositiva está puesto como lo mínimo para hacer operación. Interpretar, y aquí vemos ya lo de los files, los perfiles. Entonces serían reglas para un uso consistente del estándar. Aquí en esto se vuelve bien extenso. Por ejemplo, se definen perfiles. Estados Unidos tiene definido varios perfiles para diferentes áreas que ellos tienen. Tienen uno como general, otro para diferentes instituciones médicas que tienen. Entonces, cada uno define su perfil FIR y ahí ya lleva los recursos que más utilizan y cómo están definidos. Entonces aquí veríamos, como les decía, el ejemplo del recurso de paciente, el identificador, ¿verdad? O sea, su nombre, género, dirección, y aquí ya viene representado como un objeto JSON. Además de eso, de los recursos, va a llevar restricciones, que en este caso serían cuáles son obligatorios y cuáles son opcionales. Por ejemplo, del lado de un paciente, eh, va a ser obligatorio su ID, su nombre, la fecha de nacimiento. Las restricciones que dicen que es obligatorio para poder generar ese objeto. Y luego las extensiones que son ya como adicionales. Este caso trae como extensión la ruta de SNMLCT para ver alguna codificación de lo que tiene definido para el paciente. Bueno, aquí sería la eh, no sé si hay dudas. Todo bien. Vaya, ahí esa es para recordarles lo de los conceptos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, esta es como una interpretación con respecto a un restaurante, ¿verdad? El front que sería la mesa donde llegan los clientes, tengan la comida. El backend es la cocina, donde se generan donde se cocina la comida, ¿verdad? Que se le va a dar a los comensales. Y es el medio de comunicación que está entre ellos, que sería los camareros, ¿verdad? Y la persistencia, la base de datos, que en este caso, como es comida, pues va a ser los contenedores y los refrigeradores. Simplemente una analogía para que los conceptos nos vayan quedando clarificados. Aquí creo que esto ya lo habíamos visto en la materia de redes, pero XML, como les decía, lo usa HL7 y hay varios sistemas médicos que al final usan XML para comunicarse. Eso es solamente para que nos quede ahí, ¿no? Y nos recordemos. Básicamente es un mensaje de marcado, un lenguaje de marcado, así como, bueno, es una estructura, porque esto ya es un archivo, pero como viene el lenguaje de marcado, el HTML, así es lo que nos da la estructura. Y en el XML, si no se respeta esa estructura como tal, no son aceptados los archivos. Entonces, es para representar los datos y que lleven una estructura, un orden.
Eh, es de los más utilizados, tanto en informática como en sistemas médicos. Y luego está el que más se usa, que es el JSON, que también ya lo habíamos visto, y es aquí ya va ordenado por medio de este sistema de corchetes y llaves. Y es más ligero que XML, o sea, se le llama que es menos verboso porque si bien lleva menos estructura por el tema de los tags. Aquí simplemente se clasifica así por medio de corchetes y ya en sí, solo con leerlo ya nos da sentido con respecto a la estructura de la información que está ahí. Y es independiente del lenguaje, ¿verdad? Está basado en JavaScript, su notación, pero en sí es independiente. O sea, esto lo pueden utilizar diferentes lenguajes para comunicarse y se usa en las API REST para intercambiar datos y generalmente en las aplicaciones web y móviles, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de aplicaciones que usamos en nuestros dispositivos móviles al final son la estructura, ¿verdad? O carcasas, por así decirlo, que nos muestran y adquieren información, pero cómo se comunica la información con sus orígenes, con sus servidores, por medio de JSON, ¿verdad? Y consultas a APIs, inclusive los sistemas médicos. Luego les mencionaba la parte de UML, que es así, me voy a dejar aquí más detalle porque es importante. El UML es un lenguaje de modelado unificado. Son una familia de notaciones gráficas, ¿verdad? Y se utiliza para hacer representaciones. Entonces, existen 13 tipos de diagramas oficiales, pueden haber más. Si se recuerdan, utilizamos uno de los tipos para representar el diagrama de la base de datos. Eso se le llama diagrama entidad-relación, porque son las entidades de la base, sus relaciones entre ellas. Dice acá que un buen diagrama puede ayudar más a comunicar ideas que, que solo los códigos, ¿verdad? Entonces, este es uno de los tipos de diagramas, que es el diagrama de casos de uso. Aquí prácticamente lo que hace es colocarse el uso y los diferentes actores, ¿verdad? Que en este caso sería el gerente, ¿verdad? Establece los límites, sistema de contabilidad actualiza cuentas, el comerciante puede analizar riesgo. Esas son las diferentes funciones a las que va a tener acceso los diferentes actores dentro del sistema. Entonces, cuando se diseña el sistema, se hacen los casos de uso para así estar para que ese sistema esté preparado a todas las diferentes usos que le va a dar los usuarios, para que la redundancia, ¿verdad? Aquí dice, los actores representan papeles que se desempeñan en el sistema y la relación extiende se usa cuando se tiene un caso de uso que es similar a otro, pero que hace más. Básicamente ir graficando la función. Luego tendríamos aquí las definiciones, los actores, son los involucrados, descripción, breve descripción de lo que se hace, flujo normal, flujo normal. La idea aquí es ya desde la perspectiva del usuario definir qué uso va a tener o qué posible uso podría tener y estar preparado. A veces los usuarios eh, terminan demostrándonos que los sistemas no son tan intuitivos o terminan buscando métodos alternos. Entonces la idea es estar también preparado para que el sistema responda ante eso, ante usos no adecuados y ante el uso para el que fue pensado. Luego los diagramas de clases, que se recuerdan, el que usamos para poder graficar un diagrama de relación. Y aquí lo que vamos a representar son las asociaciones. O sea, qué relación tiene. Porque en las bases de datos es que demostrábamos si la relación era uno a uno, de uno a muchos. Luego estarían los diagramas de secuencias, que estos son bien importantes en la parte de interoperabilidad porque nos van demostrando con respecto al tiempo cómo van comunicándose los sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, acá un EHR hace una consulta de un documento al registro de documentos de una red de cardiología. Este es el primer evento, ¿verdad? Ante esto, luego pide
el retrieve, o sea, recuperar el documento, pero eso ya lo pide a, al repositorio, no al registro. Entonces, es a otro sistema que hace el retrieve. Luego, en otro momento del tiempo, viene y hace el query de los documentos. Eso sí ya lo hace al registro. Luego de eso, viene otro módulo del EHR y provee eh, un documento de registro. Así es un ejemplo, ¿verdad? Pero ya digamos, se tiene que hacer cuando tenemos el GIS, EHR y RIS y PAX. Entonces, ¿en qué momento inicia la comunicación, verdad? La orden inicia en el GIS, va para el RIS y luego también se transmite una copia para el EHR y así se va haciendo toda la comunicación y también los retornos, ¿verdad? Entonces, en la parte de interoperabilidad es bien importante verlo por medio de esos diagramas de secuencias. Luego también podríamos usar diagramas de estados para ver los estados que puede entrar un objeto y la manera que cambia al recibir eventos. Prácticamente un diagrama de flujo. Y de actividades también para ver una lógica procedural. Entonces aquí ya tenemos diferentes áreas o participantes y que qué se va ejecutando en cada uno y en qué momento, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo, creo. No sé si tienen dudas. Todo bien, ya. Todo Claro, Todo bien, bien ingeniero. de mi parte, gracias. Hola. Bueno, no sé, yo creo que dijeron que todo bien, que estaban al mismo tiempo, entonces no sé si están diciendo algo más. Bueno, mañana nos conectaríamos en el segundo horario, ¿verdad? En el de la 1, para el laboratorio. Ya les voy a mandar el link de conexión otro ratito. Entonces, si no hay duda, nos conectamos mañana. Muchas Gracias. gracias, ingeniero. Feliz Muchas tarde. gracias, Ok, ingeniero. bueno, Gracias, Inge. Feliz tarde. buenas tardes.